Que el Señor los bendiga, hermanos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué razón hay tantas enseñanzas en el mundo, tantas enseñanzas supuestamente sacadas de las páginas de la Biblia? A veces platicamos con alguien y es creyente, es lector de la Escritura en muchos de los casos, pero de pronto nos damos cuenta que lo que ellos enseñan no va de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido. Es decir, la pregunta aquí es si usted sabe de dónde vienen tantas doctrinas, de dónde fluye tanta enseñanza equivocada, aun y cuando esta es supuestamente, insisto, tomada de las páginas de la Biblia. Bueno, esto es muchas veces porque no siempre se tiene un método correcto de interpretación. Y eso es muy importante porque cuando no se tiene un método correcto de interpretación, pues entonces por consiguiente vamos a llegar a algo que no quiso decir Juan, no quiso decir Pedro, no quiso decir el mismo Señor Jesús, no quiso decir Moisés, pero muchas veces nosotros llegamos a una conclusión equivocada debido a eso precisamente de que tenemos un método equivocado, un método incorrecto. Para interpretar las escrituras, hermanos, se requiere, claro, un elemento espiritual. Eso es muy importante. Sinceridad, humildad, reverencia, ser hombres y mujeres de oración son súper importantes, son fundamentales. Pero si nosotros no tenemos un método correcto, como muchos grupos religiosos lamentablemente no lo tienen o no lo utilizan, entonces las interpretaciones y las conclusiones no van a ser correctas, no van a llegar a ese punto porque no se tiene un método correcto. Bueno, hay por lo menos 3 métodos equivocados y de ahí emanan otros. Y estos 3 métodos son los que muchas veces han provocado que la gente, aún predicadores religiosos de algunos grupos, tengan esta enseñanza y mucha gente adopte estas enseñanzas como reales, pero muchas veces es precisamente por esta razón, porque utilizan uno de estos 3 métodos equivocados o algún otro. Vamos a analizar muy brevemente los 3. El método racionalista es uno de ellos. El método alegórico místico o místico, es decir, algunos lo ven como dos distintos, pero básicamente es prácticamente lo mismo. Y por último, el método dogmático, es decir, esto yo lo dije así y así es porque solo mis chicharrones truenan, como vulgarmente se dice. Así que vamos a analizar muy brevemente cada uno de estos métodos. Empezamos con el método racionalista. El método racionalista, hermanos, como su nombre lo dice, empieza a utilizar las razones humanas para poder dar una interpretación de acuerdo a el razonamiento de esa persona o esas personas. Propone este método, hermanos, que lo sobrenatural no existe. A mí realmente cuando se habla de Dios no me gusta utilizar la palabra sobrenatural, porque para mí el poder de Dios es natural, no es sobrenatural, porque es parte de la naturaleza de Él. Bueno, ellos dicen que ese poder no existe y que todo texto puede entenderse por medio de la razón humana. Fíjense, este método trata de ser o pretende ser el método científico que elimina la parte del poder de Dios, la parte sobrenatural. De acuerdo a la actitud científica que predomina en un laboratorio y en la mayor parte de los centros educativos, sin embargo, el hacerlo así, este método viola al mismo método científico. El método científico, hermanos, es un método con el cual la Biblia no está peleada. No, solamente que se está utilizando de una manera equivocada. Así que en este caso esto queda fuera completamente. Así es el método racionalista. Miren más acerca de este método. Este método encuentra conclusiones satisfactorias a los seguidores de este método.
quitándola así, quitando el poder de Dios sobre los asuntos humanos por completo. Los racionalistas o las personas que utilizan este método racionalista pretenden que los milagros, así como todos los eventos del poder de Dios, son o fueron en realidad eventos naturales que pueden explicarse por medio de leyes naturales que hoy entendemos, pero que antes se ignoraban. Bueno, en parte por eso le decía hace un momento que no me gusta utilizar esa palabra sobrenatural, porque en realidad esto es natural en el poder de nuestro Dios. Vamos a ver un ejemplo de una interpretación racionalista y usted se va a quedar, incluso si no había analizado esto, se va a quedar sorprendido de las conclusiones que algunas personas llegan utilizando este método. Por ejemplo, el milagro de los 5,000 alimentados por tan solo 5 panes y 2 peces. Usted ha leído esa parte de la escritura. Algunos dicen que hay una razón lógica para que 5,000 personas hayan sido alimentadas con 5 panes y 2 peces. Empiezan ellos a pensar que el poder milagroso de Jesús no existió ahí en realidad, sino que seguramente entre la multitud algunos traían algún lonchecito, algunos traían un poquito de comida, y al ver al niño que era muy generoso y dio sus panes y sus peces, pues ellos imitaron dicha bondad y lo poquito que ellos traían lo empezaron a repartir entre todos los demás y así fue como todos alcanzaron. Y agregan que si acaso hubo un milagro, bueno, ese milagro fue un milagro moral, pero en la generosidad espontánea del pueblo al imitar la dádiva del niño. Pero un hermano de la congregación me comentó esto y es muy cierto. Una prueba de que esta interpretación es incorrecta es el hecho de que después de la alimentación de varios miles de personas, quedaron varias canastas, 12 para ser exactas, de alimento que sobró después de el milagro. Ahora, cuando usted lee que dice ahí que eran 5,000, dice ahí que solamente contando a los varones, sin contar mujeres, sin contar niños. Me gusta para que hayan sido tal vez 10,000 contando ya las mujeres. Quizá con los niños 11,000, 12,000, no lo podemos saber. Pero vamos a suponer que esos 5,000, la mitad estaban casados y estaban sus esposas. Un ejemplo, no podemos saberlo en realidad. Así que serían 7,500 personas aproximadamente sin contar a los niños. Así que seguramente eran más, 10,000, 11,000, 12,000, no lo podemos saber. Pero aunque fueran 5,000, ahí encontramos el milagro de parte de nuestro Dios. Así que esta conclusión es totalmente incorrecta por usar el método racionalista. Ahora vamos a ver otro, el método alegórico místico. Este método se considera o es considerado o considera más bien toda la Biblia como una serie de alegorías. ¿Qué es una alegoría? Bueno, viene del término griego que aquí puede usted ver en la pantalla, alegoreo, muy parecido a lo que nosotros hablamos en español, y la palabra alos o ayos. Y en pocas palabras significa hablar en una asamblea, arengar, pero con el tiempo, bueno, empezó a tener un significado más parecido a lo que hoy conocemos como una alegoría. Alegoría. Este método fue inventado por los antiguos griegos y fue inventado por una razón o para lograr una cosa que no se podía lograr tampoco de esta forma. Algunos pasajes bíblicos difíciles de entender, bueno, entonces vamos a inventar este método alegórico místico. Entonces, ese método es el producto de la falta de entendimiento de las escrituras. Fíjese, este método alegórico de interpretación se basa en una profunda reverencia por las escrituras, ¿es cierto? Y un deseo de exhibir sus múltiples profundidades de sabiduría. Pero se nota inmediatamente que es su costumbre el desatender el significado común de las palabras y dar alas a toda clase de ideas fantásticas, dice este escritor de apellido Terry.
Así que este método es fantasioso. Vamos a ver algunos ejemplos de la interpretación alegórica. El profeta Daniel jamás estuvo literalmente en el foso de los leones, insisto, bajo este método alegórico. Obviamente es una interpretación equivocada. Cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, ellos dicen, Daniel no estuvo en ningún foso. Más bien, él estuvo prisionero, pero a causa de las mismas tentaciones, de sus debilidades, estaba prisionero en sus tentaciones, en sus debilidades. Y cuando damos por visto que Daniel salió del pozo, de aquel foso, bueno, dicen, bueno, salió ileso de esas tentaciones, pasó la prueba, totalmente fuera de contexto esta interpretación. Y otra, por ejemplo, el árbol del conocimiento del bien y del mal era más bien, según ellos, una referencia a relaciones sexuales y que no tienen en realidad nada que ver esta interpretación con lo que la Biblia nos dice. Otro ejemplo que ahí no apareció dentro del método anterior, se dice en ese método que cuando la Biblia habla de aquellos ríos que salen de Edén, en realidad no eran ríos literales, sino que uno representa la bondad, otro representa la humildad, etcétera. No tiene nada que ver con lo que en realidad la Biblia nos ha querido decir ahí. Ahora vamos a ver un tercer método, el método dogmático. El método dogmático. La palabra dogma significa enseñanza. Propiamente toda enseñanza bíblica en realidad es un dogma, pero la palabra dogma ha sido mal aplicada en el criterio popular en los últimos años, seguramente siglos, dando a las enseñanzas bíblicas muchas veces un sentido más rígido de lo que en realidad son. Los que usan este método, hermanos, consideran que es el método correcto porque procede de ellos mismos, mas no porque tengan mérito basado en algunos principios aceptados por la hermenéutica. Así que este es otro de los métodos equivocados. Vimos, por ejemplo, el método alegórico místico, vimos también el método que acabamos de considerar hace un momento, el método racionalista, y ahora consideramos también este método dogmático. Este método es usado por la Iglesia Católica, dicho con todo el respeto del mundo, sin embargo no le llaman así. Cierto personaje llamado Luis Maschi escribió con autorización, entre comillas, eclesiástica lo siguiente: el intérprete debe tener siempre a la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de los libros sagrados. Mire esto que va a leer enseguida, este dogma, esta ley rigurosa que en realidad no debe existir. Y es la siguiente: que ninguno se atreva a interpretar, etcétera, contra el sentido que le ha dado y le da la Santa Iglesia Madre. Como diciendo, solamente lo que nosotros interpretamos, eso es lo correcto, fuera de ahí está mal. Así que ninguno se atreva a interpretar de otra manera. Dicho tipo de interpretación indica que tal grupo religioso, y solamente ese grupo religioso, es la iglesia verdadera, y por lo tanto es la única, entre comillas, capacitada para interpretar correctamente las escrituras. Así que nos damos cuenta que esto es dogmático simplemente y no basado en la palabra de Dios en realidad. Así que viendo estos métodos, usted se ha de dar una idea de esta parte que le estoy mencionando, de por qué surgen muchas ideas, surgen muchas doctrinas que en realidad no tienen nada que ver con lo bíblico. Este método dogmático, por ejemplo, que se usa en el catolicismo, no es la única institución, de hecho, que utiliza este método. Un ejemplo del método dogmático: la Iglesia Católica interpreta, por ejemplo, Mateo 16, 18 y 19, diciendo que Pedro es el primer papa. Pero como lo hemos dicho también,
lo hicieron papa y ni siquiera se dio cuenta. En realidad no dice eso Mateo 16, 18 y 19. Esto fue una idea posterior, una idea completamente dogmática. Le prepararé otro video para más adelante que se llama Lea cuidadosamente. Y es precisamente por lo mismo que necesitamos dar una buena interpretación, una interpretación correcta, y muchas veces tiene que ver el leer cuidadosamente. Pero eso será un tema posterior. Que el Señor los bendiga.